3 verdades impactantes sobre el diezmo que nunca te contaron. Destroza tu fe cristiana ahora. En un rincón oscuro de la historia de la Iglesia, se esconden secretos tan aterradores que podrían desentrañar la misma fe que has sostenido durante años. Imagina descubrir que el diezmo, ese acto de dar un 10 de tus ganancias, podría no ser lo que te han hecho creer. Los fieles lo ven como una obligación sagrada, pero hay verdades escalofriantes en juego. Por un lado, algunos estudios revelan que en las antiguas iglesias, el dinero del diezmo se utilizaba para financiar fraudes monumentales, derrocando comunidades enteras a favor del poder de unos pocos. Increíble, ¿verdad? Pero eso no es todo. ¿Sabías que entre algunos pastores circulan leyendas sobre rituales oscuros donde el diezmo se convierte en un sacrificio? Sí, así como lo oyes. Más de uno ha sostenido que, al darle ese dinero al altar, estás ofreciendo más que un simple efectivo, estás regalando parte de tu alma. Y lo más inquietante de todo, amigos, es que algunos de estos líderes religiosos llevan vidas tan lujosas que parecería que están usando cada centavo para engrosar su propio bolsillo. La avaricia se esconde detrás de las cruces doradas y los discursos románticos. Te juro que se me pone la piel de gallina solo de pensarlo. Hay algo en el aire, un murmullo de desconfianza que crece a medida que más oyentes se niegan a seguir este dogma. Se rumorea que un grupo secreto de exfieles se ha propuesto desenmascarar la verdad detrás de todo esto. Una sesión clandestina, a la luz de las velas, donde revelan sus testimonios y donde el horror se mezcla con la esperanza de un cambio. ¿Será posible que te estés uniendo a esta causa sin darte cuenta? Esa pregunta resuena en sus corazones, desnudando temores que nunca imaginaste. Hey, before we continue with this amazing story, I need to give you an important heads up. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you're still subscribed to the channel. I'd hate for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you're there, smash that like button. It really helps me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person who's part of this community. Your participation makes all the difference. Let's connect. Ciertamente, la tensión crece. Pronto la congregación podrá ver la luz o quedar atrapada en la oscuridad. Seguirán ciegamente la voz del pastor, o el eco de sus corazones alertará sobre la traición. Se siente un cambio en el aire, como una tormenta que se avecina. Las preguntas no se detienen. ¿Qué descubrirán estos valientes antes de que la cruda realidad los consuma? La fe, que alguna vez fue su refugio, podría convertirse en su prisión. ¿Te atreverías a desafiar lo que creías cierto? El viento frío de la noche soplaba a través de la ciudad, dejando tras de sí un rastro de susurros. En un pequeño sótano, un grupo de exfieles se había reunido para discutir lo que muchos consideraban tabú, la traición detrás del diezmo. La luz de las velas proyectaba sombras alargadas en las paredes, creando una atmósfera tan densa que cualquier sonido parecía amplificarse, llenando el aire de ansiedad y nerviosismo. María, una de las líderes de este alboroto clandestino, miraba a su alrededor. Sus ojos reflejaban una mezcla de determinación y miedo. Sabía que estaban jugando con fuego. Cada vez que entregué mi diezmo, sentía que estaba comprando un boleto a la salvación, comenzó, su voz quebrándose. Pero ahora me doy cuenta de que esos diezmos no eran más que un medio para llenar los bolsillos de un hombre avaro. La sala resonó con murmullos de acuerdo. Javier, un hombre robusto con una barba desaliñada, tomó la palabra. No es solo dinero. He oído que el ritual del diezmo tiene raíces más oscuras. Hombres disfrazados de pastores han usado esto para invocar fuerzas que jamás deberíamos tocar. Un escalofrío recorrió a todos mientras imaginaban lo que eso implicaba. ¿Y si todos los ritos que pensábamos eran sagrados son en realidad manipulaciones?, preguntó Luisa, con lágrimas en los ojos. La empatía en el cuarto se sentía tangible, todos habían estado allí, todos habían creído. Mientras hablaban, una pregunta pesaba en el aire: ¿cómo denunciar lo que afectaba no solo sus vidas, sino la de miles? El carácter de la Iglesia era un tema que desencadenaba temores universales. La protección de la fe, de la comunidad, parecía estar en juego. María tomó aire y, con una mirada desafiante, dijo: el cambio empieza aquí.
Necesitamos una voz que resuene más allá de estas paredes. Debemos buscar testimonios, ejemplos de la avaricia del clero. Pero, ¿y si eso nos convierte en el enemigo? ¿Qué pasaría si la Iglesia decide intimidarnos o peor, callarnos de una manera definitiva? Todos sintieron un escalofrío ante la idea de represalias. Las cámaras de los líderes de la Iglesia no estaban lejos, el manual de tácticas de silencio era bien conocido. Javier miró de nuevo a todos. Lo que hacemos ahora podría ser nuestra redención o nuestra ruina. ¿Estamos listos para afrontar las consecuencias? Después de todo, hay más en juego que nuestras propias dudas, se trata de la fe que muchos aún sostienen. El ambiente se tornó tenso y cargado de incertidumbre. Todos sabían que el camino no sería fácil. Sin embargo, el deseo de verdad ardía en sus corazones. Decidieron que debían actuar antes de que el miedo los convirtiera en más que simples espectadores de una manipulación eterna, pero justo cuando la determinación comenzaba a afianzarse, un golpe resonó en la puerta. Un escalofrío recorrió el grupo y las miradas se encontraron, llenas de temor. ¿Quién podría ser a esa hora? La posibilidad de ser descubiertos enviaba un nuevo aire de pánico. Todos se apresuraron a mirar hacia la entrada, preguntándose si el secreto que llevaban les costaría más de lo que estaban dispuestos a pagar al abrir. Una figura sombría los observó desde la sombra. Esperaban que nadie más se enterara de esto, dijo, su voz como un eco escalofriante. Una ola de incredulidad y miedo recorrió el cuarto. ¿Se habían visto perseguidos sin saberlo? La profunda pregunta quedó flotando en el aire, mientras el misterio de la verdad se volvía más peligroso que nunca. ¿Quién era realmente el que estaba detrás de ellos y qué más habría? La figura en la sombra dio un paso al frente, y la luz de las velas reveló su rostro, un hombre delgado, con rasgos afilados, su mirada era penetrante como un cuchillo. Soy Nicolás, se presentó, con un tono que contaba historias de secretos profundos. Y sé más de esta iglesia de lo que estás dispuesta a imaginar, María. Las palabras de Nicolás parecieron desatar una tormenta de emociones. María, con el corazón latiendo en su pecho, no supo si sentía curiosidad o miedo. ¿Cómo sabes de nosotros?, preguntó con voz temblorosa, el nudo en su garganta aprisionándola. Nicolás sonrió, pero no había alegría en su expresión, era más bien una mueca sardónica. He estado observando. Sé lo que discuten aquí. Sus temores, sus dudas. Lo que una vez fue su refugio ahora es su prisión. Javier, intentando recuperar la compostura, interrumpió. ¿Qué quieres? ¿Los líderes de la iglesia te mandan a amedrentarnos? La tensión se palpaba en el aire, como un hilo a punto de romperse. No, no soy su mensajero. Soy alguien que sabe que la verdad no se puede encerrar por mucho tiempo. Estoy aquí para advertirles, explicó Nicolás, su voz grave resonando con intensidad. La iglesia no perdona a los que se atreven a cuestionarla. Los han estado vigilando. Hubo un silencio aterrador mientras la revelación calaba hondo en sus corazones. ¿Qué fiabilidad tenían sus palabras? ¿Era esto un juego peligroso, un intento de intimidación para silenciar sus voces nuevamente? ¿Por qué deberíamos creerte?, preguntó Luisa, sintiendo cómo sus manos temblaban. Nicolás se acercó más, y en sus ojos había una chispa de urgencia. Porque tengo pruebas. Hay registros ocultos, rituales en el sótano de la iglesia que demuestran que el diezmo no es solo una ofrenda, es parte de un pacto mucho más oscuro de lo que ustedes piensan. Cientos de fieles han sido sacrificados en nombre de una fe distorsionada. El aire se volvió pesado con su confesión. Preguntas comenzaron a brotar como fuego, calando en el espíritu del grupo. ¿Qué tipo de sacrificios?, cuestionó Javier con un brillo feroz en sus ojos. Nicolás inclinó la cabeza. Rituales de poder de control. Cada vez que alguien deja escapar su fe o su devoción, es como si entregara su alma a la oscuridad. Ellos se alimentan del miedo y la culpa. María sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Las palabras chocaban contra ella con una fuerza que la hacían sentir vulnerable y expuesta. ¿Y qué propones que hagamos? ¿Callarnos? ¿Ceder ante el miedo?, dijo desafiante, tratando de mostrar seguridad a pesar de la tormenta que la envolvía. Nicolás se cruzó de brazos, evaluándolos.
No, su misión es callarse. Más bien, debería ser buscar la verdad. Pero deben ir pronto. Hay algo en el cónclave de mañana que no pueden dejar pasar. Alguien planea descubrir lo que ustedes saben y el tiempo se acaba. Mientras la tensión en la sala se intensificaba, sintieron que los lazos del miedo y la traición amenazaban con arrastrarlos. Sin embargo, el deseo de justicia comenzaba a emerger. Pero al mismo tiempo, la sombra que se cernía sobre ellos se volvía más opresiva. María miró a sus compañeros. ¿Están listos para enfrentarse a lo desconocido?, preguntó, sintiendo su voz vibrar entre la incertidumbre y la adrenalina. La decisión de actuar era suya, pero el costo podría ser devastador. Nicolás interrumpió sus pensamientos. Recuerden, la fe puede ser un arma de doble filo. Pero la verdad es poderosa. El desafío que enfrentan será monumental. La pregunta es, ¿tienen la fuerza para decidir? Lo que no sabían era que en ese instante, en algún rincón oscuro del santuario, ojos los observaban. Ya habían comenzado a moverse. ¿Estarían realmente listos para desatar lo que acechaba en las sombras de su fe? El murmullo del grupo se intensificó, cada voz flotando en un aire espeso de ansiedad y temor. María sabía que ya no había vuelta atrás. Necesitamos un plan, dijo, su mirada fija en Nicolás, quien se mantenía firme ante ellos como un faro en la oscuridad. Nicolás asintió, pareciendo comprender la urgencia de su propuesta. No pueden ir a la iglesia sin preparación. Deben saber que los líderes sospechan de ustedes. Un movimiento en falso podría costarles la libertad, o peor. Su voz se desvaneció, dejando que la palabra no dicha pesara en el ambiente. Pero, ¿qué hay de esos registros que mencionaste?, interrumpió Luisa con rapidez. Si son tan peligrosos, necesitamos verlos. Necesitamos pruebas. La determinación en su tono resonó, un eco de decisiones que aún no habían tomado del todo. Los registros están en el sótano, respondió Nicolás, su expresión tensa. Puedo llevarlos allí, pero deben ser cautelosos. No están solos en esto, se mueven sombras que estarán atentas a cualquier desliz. ¿Cómo sabes tanto?, preguntó Javier, incrédulo, con unas cejas levantadas. La sonrisa sardónica de Nicolás apareció de nuevo. Porque mi historia está necesariamente entrelazada con la suya. He visto el miedo en sus ojos, he sentido la presión de sus líderes. Y también he sentido el ardor de la verdad. Vamos. Necesitamos ese registro ahora, dijo María, consciente de que cada segundo que pasaba era un paso hacia su posible liberación o condena. Los cuatro se miraron entre sí. Había una mezcla de temor y decisión. La fe como un escudo, y a la vez, como una trampa, estaban atrapados en una encrucijada. Nicolás los llevó hacia una puerta oculta, apenas visible entre las antiguas paredes del santuario. El camino hacia el sótano era empinado y laberíntico, como si la iglesia misma quisiera proteger sus secretos más oscuros. Cada paso resonaba en el silencio, cada respiración era un eco de su determinación. Mientras descendían, el aire se volvía cada vez más helado, como si las sombras mismas se adueñaran del espacio. Las luces de las velas que llevaban iluminaban el camino, pero no podían ahuyentar las sensaciones inquietantes que vibraban a su alrededor. ¿Qué más acechaba en esos oscuros pasillos? De pronto, un sonido sordo interrumpió el silencio. Una puerta se cerró en el piso superior, y el grupo contuvo la respiración. «Apúrense», Presley murmuró, apretando las manos como puños. Llegaron a un pasillo estrecho donde un gran candado mantenía cerrada una puerta de hierro. «Aquí es donde guardan los secretos», murmuró Nicolás, sacando una llave de su bolsillo, su mano temblando ligeramente. Mientras giraba la llave, los latidos de los corazones de todos resonaban en la oscuridad. La puerta chirrió al abrirse, revelando una sala repleta de libros y documentos polvorientos. La luz de las velas danzaba sobre los rostros que revelaban incredulidad y miedo. «Busquen entre esos textos, ahí debe estar», dijo Nicolás, con un destello de esperanza en sus ojos, pero antes de que pudieran moverse, un sonido sutil rompió el silencio, el crujir de pasos acercándose. Ojos y sombras se deslizaban en el exterior del sótano, alguien ya estaba allí, y el tiempo se les estaba agotando. «Rápido. Busquen»,
grité María, su voz resonando en el eco del pánico. Podrían descubrir la verdad antes de que sus enemigos alcanzaran la puerta. Las manos de Javier comenzaron a recorrer los libros mientras la tensión mareaba sus pensamientos. ¿Podían enfrentarse a lo que revelaría la oscuridad de la iglesia? ¿Estaban listos para lo que significara realmente salir a la luz? Cuando finalmente encontraron un voluminoso libro encuadernado en cuero, la sombra de alguien se proyectó en la entrada. La fragancia del miedo invadió la habitación mientras el corazón de María golpeaba en su pecho. La puerta se abrió. Un hombre desconocido entró, y con él, una promesa de peligro. ¿Qué están haciendo aquí? Su voz rugió en la penumbra, como un trueno amenazante. El cavernoso silencio de la iglesia se llenaba de un nuevo horror, y María comprendió que lo que habían comenzado sería un viaje sin regreso. ¿Podría la búsqueda de la verdad convertirse en su condena? María apenas pudo reaccionar ante la presencia del intruso, que parecía empapado en una aura de peligro inminente. Su rostro, iluminado débilmente por la luz de las velas, era un enigma de dureza y desafío. El hombre cruzó los brazos sobre su pecho, sus ojos oscuros escudriñando a cada uno de ellos. ¿Eres uno de ellos?, preguntó, su voz grave resonando con un eco imponente en la sala. Nicolás dio un paso al frente, intentando adoptar una postura de autoridad, pero la duda se reflejaba en su mirada. No venimos a pelear, solo buscamos responder a una verdad que debe salir a la luz. El extraño soltó una risa burlona, como si la propuesta de Nicolás le pareciera ridícula. ¿La verdad? Ustedes no saben nada sobre la verdad. No tienen idea del riesgo al que se enfrentan. Los registros que buscan podrían arruinar vidas y las suyas están en la línea. El aire se volvió denso, lleno de una tensión que podía cortarse con un cuchillo. Presionando los labios, María sintió como las palabras no podían salir de su garganta. ¿Qué podía hacer? Por favor, necesitamos esos documentos, insistió Luisa, su voz un pequeño hilo de súplica. No queremos problemas, solo queremos saber qué ha estado sucediendo. El hombre, visiblemente intrigado, dio 2 pasos más adentro, su mirada cambiando de desdén a una fría curiosidad. ¿Y si lo que descubren no es lo que desean saber? A veces, un conocimiento puede ser más devastador que la ignorancia. Mientras hablaba, Javier encontró un pequeño frasco de cristal en una de las estanterías llenas de polvo. Fue entonces cuando se dio cuenta. Este es el símbolo de aquellos a quienes perseguimos, exclamó, sosteniéndolo con ambas manos. Lo vi antes en una reunión. Ellos son los que controlan la iglesia. Las palabras de Javier resonaron en el ambiente como truenos, avivando el interés del extraño, quien se acercó lentamente al grupo. Así que han estado indagando. No son tan ingenuos después de todo, murmuró, su tono cambiando a uno de reconocimiento. Pero eso no significa que estén a salvo. María sentía una mezcla de esperanza y miedo. Si el desconocido conocía a los que los perseguían, quizás pudiera ayudarles. ¿Quién eres? ¿Sabes cómo escapar de aquí? Preguntó, buscando signos de cooperación en su expresión. Soy alguien que conoce la verdad, pero también la consecuencia de desenterrar secretos. Mientras pronunciaba las palabras, dio la vuelta y miró por la puerta entreabierta, como si esperara ver figuras conocidas aparecer en cualquier momento. Prepárense, ordenó Nicolás. No podemos quedarnos aquí. Si nuestros enemigos llegan, estaremos atrapados. De repente, una gran sombra cruzó el umbral. Un suave ruido de susurros se formó en el aire, estaban llegando más. El extrañamente familiar sonido de las voces era cada vez más claro. María sintió que el tiempo se detenía mientras en su interior luchaba por mantenerse serena. Ya no hay tiempo, pensó, debemos actuar. Si quieren salir de aquí con vida, deben confiar en mí, dijo el hombre, una chispa de resolución brillando en sus ojos. Luego, casi como si estuviera previendo la inminente tormenta, giró sobre sus talones, señalando un corredor oscuro a su izquierda. Por allí. Hay una salida, pero es peligrosa. Mientras el grupo se miró entre sí, con la urgencia disparando su adrenalina, entendieron que no solo estaban luchando por la verdad. Estaban luchando por sus vidas. Sin más palabras, se lanzaron hacia la salida señalada.
Sin embargo, en su huida desesperada, el eco de las pisadas enemigos resonaba cada vez más fuerte detrás de ellos, y la incertidumbre de lo que les esperaba se cernía sobre su cabeza como una sombra amenazadora. Una vez que alcanzaron la entrada del corredor, un grito desgarrador resonó desde la sala anterior. «¡Atrápenlos!». Era el último empujón que necesitaban. ¿Confiarán en mí, o quieren descubrir qué les sucederá?, cuestionó el extraño, mientras los pasos se acercaban. María no tenía tiempo para dudar. Tomando aire, sintió que el peso del destino reposaba en sus manos. «¡Vamos!», gritó, dando el primer paso hacia lo desconocido, sin saber si el camino les llevaría a la salvación o a una trampa mortal. Al girar la esquina, una puerta apareció frente a ellos, aventurándose hacia un nuevo mundo. Cualquier cosa podía estar aguardando en la oscuridad. ¿Podrían encontrar la libertad antes de que los atraparan? La búsqueda de la verdad había comenzado, y todo estaba en juego. El pasillo que se extendía frente a ellos estaba envuelto en una penumbra inquietante. La luz de las velas apenas alcanzaba a iluminar los bordes de lo que parecía un laberinto antiguo. Las paredes estaban cubiertas de grafitis y símbolos que parecían susurrar secretos oscuros. Nicolás tomó una respiración profunda, sus manos temblando de adrenalina. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó, mirando al extraño que lideraba su huida. «Debemos seguir avanzando. No podemos permitir que nos atrapen», respondió el hombre, con una mirada decidida. «Confíen en mí, pero mantengan silencio». El grupo asentía mientras comenzaban a moverse, pisando suavemente sobre el suelo de piedra. La tensión era palpable. María podía sentir el nudo en su estómago apretarse cada vez más. «¿Qué secretos nos depara este lugar?», se preguntó. De repente, un sonido agudo resonó a sus espaldas. Un portazo, seguido por un grito inconfundible: «¡No pueden huir!». La voz era feroz, cargada de rabia. Era evidente que los hombres que los perseguían estaban más cerca de lo que pensaban. «Rápido, a la derecha», ordenó el extraño, dirigiéndose hacia un pequeño pasillo apenas visible. María sintió como su corazón se aceleraba, pero la adrenalina la empujaba hacia adelante. En el fondo de su mente, creía que esa podría ser su única oportunidad. El pasillo los llevó a una sala más amplia. En el centro, una mesa de madera desgastada estaba rodeada de sillas vacías. Apresuradamente, el hombre se volvió hacia ellos. «Si queremos salir, debemos encontrar la clave de esta habitación. Hay algo invaluable aquí». «¿Qué tipo de clave?», preguntó Javier, quien aún sostenía el frasco de cristal con el símbolo oscuro. «Un objeto que puede abrir puertas, no solo en este mundo, sino también en la verdad misma», respondió el extraño, sus ojos brillando con intensidad. «Pero deben actuar con rapidez. El tiempo se agota». María sabía que los ecos de sus perseguidores crecían cada vez más. No había espacio para el miedo. Se acercó a la mesa y comenzó a inspeccionar. Entre los escombros y la suciedad, encontró un pequeño objeto metálico con inscripciones extrañas. «Mira esto», exclamó, levantando el objeto. Era un medallón, y su superficie estaba cubierta de símbolos que se asemejaban a los que habían visto en las paredes del pasillo. El extraño se acercó, sus ojos entrecerrados. «Eso es la clave. Debe ser el vínculo que se necesita para acceder a los secretos aquí guardados». Sin embargo, antes de que pudieran hacer algo, la puerta del pasillo se abrió de golpe, revelando la figura de un hombre alto y robusto, con una mirada que destilaba furia. «Sabía que estaban aquí». «Deténganse», rugió. «Corred», gritó el extraño, y mientras lo hacía, María sintió que su mundo se desmoronaba. Ellos no eran los únicos buscadores de la verdad. El grupo se dispersó, tratando de encontrar una salida. Fue entonces cuando María vio la ventana en el extremo opuesto. «Por aquí», gritó mientras se lanzaba hacia la luz que se filtraba a través del cristal sucio. «Rápido». Pero cuando alcanzó la ventana, algo la detuvo en seco. La figura del extraño se interpuso entre ella y la salida. «No, espera. No podemos salir así», le dijo, con una voz que contenía tanto urgencia como determinación. «Si cruzamos esa puerta, no solo nos enfrentaremos a ellos.
Los secretos que hemos desenterrado también serán liberados. María lo miró, confundida y asustada. ¿Qué significa esto? ¿Estamos atrapados aquí? Estamos a punto de desatar algo mucho más oscuro, respondió el extraño, mientras el ruido de pasos se hacía cada vez más cercano. Necesitamos una decisión y no hay tiempo luchar o huir. La sala se llenó de un silencio aterrador, y el peso de esa elección caía sobre ellos como un manto de sombras. La luz del pasillo se desvanecía lentamente, y lo que se escondía en la oscuridad estaba a punto de ser revelado. ¿Serían capaces de lidiar con lo que descubrirían tras la verdad? ¿O habría consecuencias que nunca imaginaron? La decisión pendía en el aire como un hacha afilada. María miró a sus compañeros, sus rostros pálidos reflejaban el mismo temor que sentía en su interior. Luchar contra lo desconocido o huir, arriesgándose a enfrentar a los cazadores y, potencialmente, a las amenazas que acechaban en las sombras. La adrenalina fluía a través de sus venas y, aunque el tiempo parecía detenerse, el sonido de los pasos acercándose era inminente. «Dame ese medallón», exigió el extraño, rompiendo el silencio tenso. El grupo consintió, temblando. Javier, aún con el frasco en la mano, dejó que el extraño se lo arrebatara. En un único movimiento, el extraño levantó el medallón hacia la tenue luz que iluminaba la habitación, sus ojos brillaban como un faro en la oscuridad. Este medallón es la clave, el portal hacia lo que realmente somos, comenzó a explicar, pero apenas pudo concluir su frase. La puerta tras ellos crujió bajo el peso de los pies pesados que se acercaban. ¿Qué somos, entonces?, preguntó Nicolás, su voz un susurro. ¿Por qué hay tanto en juego? Porque hay quienes quieren mantener la verdad oculta, y otros que están dispuestos a todo para hallarla, respondió el extraño, su voz grave. Nosotros no somos solo personas comunes. Somos la última línea de defensa entre este mundo y lo que se encuentra al otro lado. Con un movimiento rápido, el extraño colocó el medallón sobre la mesa y presionó su dedo contra un símbolo que resplandeció con un brillo azulado. Todo se llenó de una vibración palpable, como una corriente eléctrica que atravesaba el aire, mientras el medallón comenzaba a girar lentamente. «No hay tiempo». «Hazlo ya», gritó María, sintiendo que el terror la invadía mientras el eco de los pasos resonaba más fuerte. Pese a su miedo inicial, algo en su interior la impulsó. Se acercó, tomando el frasco de cristal con fuerza y levantándolo. Al hacerlo, el objeto comenzó a reaccionar, brillando intensamente. María sintió la conexión, una unión de energía que parecía atravesar su piel. En cuestión de segundos, el medallón dejó de girar. La mesa tembló y el símbolo brilló intensamente. Como un portal abriéndose ante ellos, humo negro comenzó a emanar de la mesa. La habitación cambió y se transformó en un paisaje de sombras y figuras inquietantes danzando alrededor de ellos. «¡Maldición!». «No lo sabía», gritó el extraño, observando cómo las sombras empezaban a cobrar forma. No eran solo espantos, eran tentáculos de una verdad desgarradora que iba más allá de su comprensión. «Debemos enfrentar esto, no podemos escapar ahora». Los gritos de la figura robusta se escucharon a lo lejos, pero ya no eran los únicos en peligro. Una de las sombras se acercó, con una forma que parecía humana pero distorsionada. Su mirada esculpía terror inmediato. «Lo que has despertado no se puede controlar». «¿Qué hemos hecho?», exclamó Fernando, palideciendo. Mientras la figura avanzaba, el ambiente se cargaba de una energía oscura. María sintió que su cuerpo se paralizaba en la mezcla del asombro y el miedo. Un grito, seguido de varios más, resonó a su alrededor. Las sombras parecían cobrar vida, preparándose para devorarles. «No. El secreto no debe ser revelado», le gritó el extraño a la sombra, mientras la luz titilaba erráticamente. María observó cómo el medallón brillaba débilmente, como si intentara resistir el poder de las sombras. «Es nuestra única esperanza», pensó, pero el pavor comenzó a apoderarse de ella, hasta que vio a sus amigos, juntos, dispuestos a enfrentar lo que viniera. El tiempo se evaporaba. Era ahora o nunca. «Esperen. Unámonos. Debemos mantenernos juntos», gritó, mientras el caos la envolvía.
Pero justo antes de que pudieran actuar, una explosión de luz blanca erróneamente iluminó la sala, y la sombra se detuvo. ¿Acaso el medallón se convertiría en su salvación o en su condena? El silencio se hizo ensordecedor, mientras el destino de todos pendía de un hilo. La luz blanca llenó el espacio, envolviendo a cada uno de ellos en una especie de abrazo ardiente. Las sombras se congelaron, sus formas grotescas suspendidas en la momentánea calma que parecía haber surgido de la nada. María sintió que el corazón le latía con fuerza, el brillo del medallón había intensificado, pulsando y latiendo como si tuviera vida propia. Un vapor denso comenzó a manifestarse, dibujando contornos familiares, fragmentos de recuerdos y rostros perdidos. ¿Qué está pasando?, murmuró Javier, con el rostro desencajado. La presión del momento era pesada, como si la atmósfera se quisiera romper en 1000 pedazos. La figura extraña, ahora apenas visible entre el resplandor, pareció más sólida. Debemos unirnos a la luz. Es lo único que puede protegernos, gritó, pero su voz ya se perdía entre susurros. María extendió la mano hacia el medallón, sintiendo la energía que emanaba de él. Era un calor envuelto en dudas y secretos no contados. Al tocarlo, una visión la envolvió como un torbellino, imágenes de antiguas batallas, de sus ancestros luchando contra fuerzas oscuras, y de promesas hechas en momentos de desesperación. En ese instante, comprendió que el medallón era su conexión a un legado que jamás había imaginado. De repente, las sombras dieron un paso hacia atrás, como si el poder de la luz las repeliera. El extraño tomó su lugar frente a María, su rostro se crispó. Esto no debería estar sucediendo. La luz no debe corresponder con ellas. No este medallón. Es nuestra oportunidad, exclamó Fernando, alzando su voz entre la confusión. Si todo esto se basa en nuestra unión, debemos concentrar nuestras energías. Las sombras se agitaban inquietas, un roce de terror fluyó en el aire. El extraño cerró los ojos, temeroso. No pueden simplemente unir su fuerza sin saber a qué se están enfrentando. No tenemos opción, respondió Nicolás, el valor empezando a florecer en su interior. Si fallamos, perderemos todo. Volvamos a la historia. Juntos, se tomaron de las manos, formando un círculo. María sentía el sudor en su frente, pero la conexión con sus amigos la empoderaba. El medallón comenzó a estar más brillante, y la luz llenó el espacio nuevamente, pero esta vez sostenía un enfoque, una dirección. Con las voces uniendo sus fuerzas, comenzaron a poner palabras en la balanza, a desear que la verdad fuera revelada, que la oscuridad fuera contenida. La luminosidad se intensificó tanto que parecía ceder ante ellos, moldeándose a medida que los gritos de las sombras resonaban más obscuramente. De pronto, el espacio se sacudió como si una explosión hubiera ocurrido en el centro del círculo. La luz se contraía y expandía, un pulso de vida y muerte fusionándose en un solo verdadero espíritu. La habitación tambaleó, y la voz del extraño se unió al coro. Libérense. Con cada palabra fuerte y sincera, la verdad saldrá. De un tirón, la última sombra avanzó, arrastrándose hasta el mismo medallón. Una lucha de poder dio lugar, el aire crujía en la batalla entre la luz y la oscuridad. María apretó los dientes, luchando contra el miedo que amenazaba con desbordarse. Justo cuando creían que todo estaba perdido, un estruendo ensordecedor resonó, sacudiendo las paredes. La figura maligna se detuvo, y con un grito inhumano se disolvió en el aire. Pero, en el ímpetu del triunfo, la sala comenzó a distorsionarse. Antes de que pudieran comprender lo que ocurría, una grieta, como un desgarrón de papel, se abrió en medio del suelo. En un último esfuerzo por sostenerse, el extraño gritó, el verdadero juego apenas comienza. La luz es solo el inicio. Los cuerpos de todos fueron absorbidos hacia la oscuridad, y María sintió que todo giraba furiosamente a su alrededor, el eco de sus gritos resonando mientras caían. El abismo se cernía sobre ellos y la pregunta quedó colgada en el aire, ¿qué más se revelaría cuando finalmente cruce en lo desconocido? La sensación de caída era desorientadora. El mundo giró, se encogió y se expandió al mismo tiempo, como si el tiempo y el espacio estuvieran de acuerdo en romper las reglas.
María luchaba por recuperar la claridad en su mente mientras el abismo que habían atravesado parecía consumir todas sus esperanzas. De repente, un estallido de luz volvió a iluminar el entorno. Las sombras se desvanecieron, pero en su lugar, aparecieron figuras familiares, sus abuelos, tíos y amigos que habían partido hacía años. La sala donde se encontraban se transformó en un paisaje vívido, un lugar donde los recuerdos y la realidad se entrelazaban con una precisión inquietante. ¿Qué está pasando?, preguntó Fernando, su voz resonando entre el eco de viejas risas y murmullos. La expresión de asombro en su rostro era un espejo del de María, que se forzaba a entender si lo que veía era realmente real o un cruel juego de la oscuridad. Este es el lugar de las verdades ocultas, dijo el extraño, cuya voz parecía recitar un antiguo canto. Aquí se revelará el peso de cada decisión que tomaron. María se giró hacia una de las figuras familiares, su abuela, con esa sabiduría en los ojos que siempre había admirado. ¿Por qué estamos aquí?, preguntó, su voz temblando ante la confianza de los recuerdos. Porque lo que une a la luz y a la oscuridad son las decisiones de aquellos que vinieron antes que tú, respondió la abuela, su tono grave resonando en el silencio tenso. Lo que hagan aquí determinará el rumbo de su legado. Las imágenes comenzaron a cambiar. María vio fragmentos de su familia, luchando en batallas que solo había escuchado en historias. El sacrificio de su abuelo por la comunidad, el amor incondicional de su abuela hacia sus hijos. Pero también, destellos de errores, decisiones que habían causado dolor y desconfianza. Cada imagen era un recordatorio de que su historia estaba llena de matices. Debemos enfrentarnos a nuestras verdades, murmuró Nicolás, sus ojos fijos en las visiones, el peso que llevamos en nuestras espaldas. No solo es la lucha actual, sino todo lo que hemos heredado. María sintió un nudo formarse en su garganta al reconocer que cada decisión, cada paso que daban, podía alterar no solo su destino, sino también el de aquellos que amaban. Sin embargo, una nueva sensación brotaba en su interior. El temor estaba comenzando a transformarse en determinación. Unámonos una vez más, dijo ella con firmeza, alzando el medallón que aún brillaba intensamente. Esto es parte de nuestro legado. No podemos dejar que la oscuridad triunfe. Es tiempo de sanar y abrazar lo que somos. El extraño asintió, y la habitación comenzó a vibrar con una energía nueva. Las acciones de sus antepasados resonaron a su alrededor, acompañadas de una profunda verdad. Para avanzar, debían aceptar y reconciliar cada sombra de su historia. Conectados, tomaron una vez más las manos y la luz pulsó, envolviéndolos con una vibrante energía. Un torrente de palabras fluyó, una mezcla de historias, reconciliaciones y promesas de cambio. Pero justo cuando el brillo alcanzó su punto culminante, un grito las resonó, desgarrador y angustioso. No permitiré que su luz quiebre la oscuridad. Una voz retumbante surgió, y el paisaje de recuerdos comenzó a desvanecerse como vapor. El abismo volvió a abrirse, y comenzaron a caer de nuevo. No, gritó Fernando, tratando de aferrarse a algo. Recuerden, el verdadero poder está en su verdad colectiva, les instó el extraño mientras la oscuridad los envolvía del todo. Cayeron en un silencio profundo, solo para aterrizar en un lugar completamente diferente. La escena era surrealista, un vacío inquietante lleno de ecos de sus propias voces. El extraño dejó caer una palabra, que se convirtió en un eco desolador. ¿Están listos para enfrentar sus peores miedos? La pregunta retumbó en sus mentes, golpeando el fondo de su ser. Y en ese momento, María supo que la verdadera batalla apenas había comenzado, en un lugar donde su fe y su realidad se enfrentarían de una forma radicalmente nueva. La oscuridad los envolvió como un abrigo helado. María, con el corazón palpitante y la mente en confusión, trataba de orientarse en aquel nuevo lugar. Todo había sido tan rápido, tan perturbador. Lo único que podía sentir eran sus amigos a su alrededor, sus manos aún unidas, temblando de miedo. ¿Qué es este lugar?, preguntó Luisa, su voz temblando como una hoja al viento. El extraño, cuyo rostro se mantenía en sombras, respiró hondo. Este es el umbral, el lugar donde enfrentarán lo que han evocado. Aquí todo se manifiesta, la luz y la oscuridad. Sus temores cobrarán vida, pero también sus esperanzas. De repente, unas figuras comenzaron a materializarse a su alrededor.
sombras distorsionadas de sus propios miedos. Unas eran sombras conocidas, el rencor, la traición y el arrepentimiento que cada uno había cargado. La angustia que había mantenido en sus corazones se hizo tangible, formando criaturas grotescas que daban escalofríos. No cedan, dijo el extraño, su voz firme. Cada sombra que vean es un reflejo de sus propios pensamientos. Solo pueden derrotarlas al aceptar su verdad. María sintió que la presión aumentaba. Escuchó susurros, no lo harás, no puedes. Y entonces, frente a ella, apareció una figura desgarradora, su propio reflejo, desmoronado y desilusionado. Rebrotando todas las decisiones que había tomado, las dudas que la habían acosado. ¿Por qué te atreves a buscar la verdad? La sombra se burló. Has estado en la oscuridad tanto tiempo que no sabes cómo ver la luz. Una oleada de miedo la invadió. Cállate, gritó. Pero la sombra solo sonrió, una sonrisa torcida llena de desdén. Era la representación de todo lo que había considerado una debilidad, de cada acción que le había llevado a dudar de sí misma. Ninguno de ustedes es lo suficientemente fuerte para cambiar su destino, resonó la sombra con una voz macabra. Tomando una respiración profunda, recordó lo que había aprendido durante su viaje. Eres parte de mí, pero no soy yo, exclamó, sintiendo una chispa de determinación brotar. No puedo dejar que me definas. He enfrentado mis errores y he crecido. Tu poder se basa en mi miedo. La sombra pareció tambalearse, la luz comenzaba a desgastarla. A sus lados, María sintió como sus amigos también enfrentaban a sus propios miedos. Luisa, con lágrimas en los ojos, enfrentó un monstruo reflejo que representaba su inseguridad. No necesito tu aprobación. Soy suficiente tal como soy, dijo, y el monstruo retrocedió. Sigan. No se detengan, gritó el extraño, su voz resonando con urgencia. Unidos, el grupo enfrentó la tormenta de sombras, cada uno obligando a sus temores a retroceder con la luz de su coraje. Con cada declaración, las sombras se desvanecían, convirtiéndose en polvo y finalmente desapareciendo. Estamos más allá de sus mentiras, somos más fuertes juntos. Gritó Javier, y la última sombra se desintegró, dejando la luz brillar intensamente en el espacio. Por un momento, todo se detuvo. Ojos asombrados se miraron entre sí. La oscuridad había sido vencida, pero no sin sacrificio. Lo logramos, murmuró María, su pecho subiendo y bajando con alivio. Sin embargo, la calma fue breve. Una profunda resonancia retumbó, y el suelo empezó a temblar. Eso no es todo, dijo el extraño, su expresión grave. Lo más difícil aún está por venir. María sintió una punzada en el estómago, pero también una sensación de expectativa. Habían enfrentado sus miedos y ahora estaban más fuertes. ¿Qué debemos hacer?, preguntó, con confianza creciente. Debemos decidir. La voz del extraño reverberó a través de la sala ahora iluminada. La verdad que desean encontrar no solo les revelará secretos de la Iglesia, sino que también puede transformarlos por completo. Están a punto de cruzar al siguiente nivel. Al mirar de nuevo a sus amigos, sintió lo que cada uno traía a la mesa, no solo desilusión, sino esperanza, amabilidad, amor y la fuerza para cambiar. Estamos listos, dijo María, mirando en los ojos de sus amigos. Entonces avancemos, asintió él. Extraño. El viaje solo ha comenzado, y necesitarán toda su fuerza y su fe. De repente, un portal brillante se abrió ante ellos, emanando una luz directa que parecía prometer libertad. Sin dudar, María tomó la mano de cada uno y juntos cruzaron a través de la luz, listos para desvelar la verdad que los esperaba. Había una promesa en el aire. Una promesa de cambio. Y aunque el camino Ejet podría estar lleno de desafíos, también lo estaba de la posibilidad de redención. Al otro lado del portal, un nuevo mundo se desplegaba ante ellos, esperando que reclamaran su destino. Lo que había comenzado como un viaje lleno de oscuridad se transformaba en una búsqueda de luz. Y ahora sabían, no había vuelta atrás. Habían tomado la decisión de luchar, y estaban listos para descubrir lo que realmente significaba ser libres. El sol brilló mientras cruzaban, iluminando todo lo que habían sido y todo lo que estaban a punto de ser. Ahora es tu turno.
Tienes que suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Da un like ahora para alimentar el algoritmo y llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final impactante. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir.